Excelente, ya estamos grabando. 10 de septiembre del 22. Estamos en la clase de apoyo de los días sábados de la materia de programación orientada a objetos 1 de la Universidad Nacional de Burlingame. El día de hoy vamos a trabajar con uno de los ejercicios planteados para semana 5, que es la semana que estamos cursando y que está terminando entre hoy y mañana, depende si lo quieren considerar como que termina el domingo o termina el sábado, pero estamos dentro de semana 5. Espero que hayan podido darle una vista a estos videitos que están planteados para la semana, que complementan un montón la teoría de lo que vimos el martes en clase con Gerardo. Es muy importante lo que se muestra acá en estos videos, está bien, bien explicado. Y los ejercicios para trabajar en Wolock planteados de esta semana son el de golosinas, que es el que hicimos en clase el martes. No sé si hay alguien de los jueves, si trabajaron con ese ejercicio, tal vez trabajaron con otro, pero siempre viendo tema colecciones. Em, y el que vamos a ver hoy es este de acá. Si alguno lo pudo hacer, me va a ayudar a resolverlo hoy. Y si no, lo vamos haciendo entre todos, que esa es la propuesta del sábado, ¿no? No simplemente que vayan viendo cómo yo lo resuelvo, porque si no, no lo van a aprender. Lo van a aprender si lo van resolviendo al mismo momento que lo hacemos todos. Así que bueno, espero que lo podamos aprovechar. Está planteado como un ejercicio de Classroom, así que se lo pueden clonar y aceptar la asignación. Yo ya lo hice, ya lo tengo acá disponible para que lo empecemos a ver. No, no es este es el de golosinas. Esperen que lo tengo por acá. Sería este. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Largamos o quieren clonárselo, ir siguiéndolo? Si lo quieren ir siguiendo, en cualquier momento me frenan. Ya me lo cloné. Sí, perfecto. Como les dije al principio, los que entraron un cachitín más tarde, hoy a las 5 tenemos que terminar, un poco también por respeto al resto y los que, bueno, tienen cosas para hacer. La idea siempre, la propuesta es de 3 a 5. Obviamente nos pasamos porque nos gusta seguir explicándolo y buscándole la vuelta a las cosas, pero hoy particular a las 5 cortamos, ¿ok? Así que le vamos a meter pata. El ejercicio es largo. Hay una primera parte ya está escrito el contenido de los objetos iniciales, así que ahí podemos ir un poquito más rápido. Leamos un poquito de qué se trata el enunciado. Esta es la historia de dos amigos, de Pepe y de Julián, que deciden irse a vivir juntos y les gusta comprar cosas. Obviamente las cosas que compren son las que vamos a ir trabajando en las colecciones. De cada cosa nos interesa el precio, si es comida o no, y ya tenemos un booleano, acá tenemos un valor entero, o no, entero no, un valor numérico, y si es un electrodoméstico o no. Sobre las cosas que se compran, en este modelo vamos a considerar las siguientes cosas que podrían ser interesantes para comprar. Bueno, esta historia es de hace unos años atrás, por eso van a haber precios que hoy son imposibles, ¿no? Una heladera que vale 20.000 pesos, una cama que sale 8.000, una tira de asado que sale 350 pesos, un paquete de fideos que sale 50, una plancha que vale 1.200 pesos. Por las dudas aclaramos, la cama no es un electrodoméstico, la plancha sí. Vamos a tener que modelar esos objetos y después implementar los métodos que vienen acá abajo. En el Wolock, si ustedes se clonan el ejercicio, van a ver que ya tienen dos archivos. Uno con la casa, que está en blanco, solo tiene una colección de cosas, que acá es donde vamos a ir agregando y modificando y consultando sobre las cosas que van a ir comprando Pepe y Julián. Y después en el archivo cosas están las cosas que ellos pueden tener en principio, que es lo que menciona el enunciado. Como dijimos, de todas se va a conocer el precio, si es un electrodoméstico o no, y si es una comida o no. Ya tenemos a la heladera, la cama, la tira de asado, tenemos el paquete de fideos, la plancha, y bueno, y hasta ahí. Como verán, por ahora son todos métodos que retornan un valor. ¿Sí? Por acá no tenemos todavía ningún setter, porque de hecho el enunciado plantea hasta acá.
todos elementos que tienen valor ¿cómo es? De un precio fijo, no tiene ningún precio variable, y después sabemos de cada uno si son un electrodoméstico o no, y si son comida o no. Hasta ahí estamos bien. Vamos a seguir, y lo que nos pide el enunciado es implementar además de los objetos que representan a cada cosa, un objeto que represente a la casa que entienda los siguientes mensajes. Comprar cosa. Registra que se ha comprado una cosa. Entonces vamos a hacer el primer método sobre la casa. Escribimos la palabra método, comprar cosa, y acá ya sabemos lo que hay que hacer, ¿no? Fácil. ¿Cómo hacemos para indicar que compre una cosa? Me van dictando, ¿no? Add. Usamos el método add a la colección de cosas, le mandamos el mensaje add y le vamos a pasar como argumento la cosa que compra. Acá alguna duda, me frenan, ¿eh? Recuerden el pacto que hicimos al principio de la cursada, que acá, por más que se esté grabando, si a alguien le parece que dijo algo impropio y quiere que lo edite, lo saco del video, chao. Pero con total confianza. Bueno, ya tenemos el método comprar. Vamos a ver el método cantidad de cosas compradas, que nos dice, indica precisamente eso. La cantidad de cosas que compró la casa o que compraron los chicos que viven en la casa y que tienen reflejado en su colección. Entonces, ¿cómo haríamos el método cantidad de cosas? ¿Esto es un método de consulta o un método de indicación? Consulta. De consulta. Podemos usar el igual entonces y no sin usar el return. ¿Qué, qué mensaje le podemos mandar a la colección de cosas para saber la cantidad de cosas que compraron? El mensaje... Sound. ah, mm, Size. el mensaje size. Exactamente. Con eso tenemos el tamaño de la colección. Con esto ya es suficiente para saber la cantidad de cosas que tiene la colección. También podemos usar el count, pero el count es cuando vos le pones una condición. Si vos dentro del método count, vos podés pasarle una condición, entonces ahí podrías contar la cantidad de cosas que son comida, por ejemplo. ¿Sí? Pero para saber el total de cosas que hay en la colección, con el método size es suficiente. Vamos con el que sigue. Tiene comida. Indica si compró algo que es comida, al menos una vez. Bueno, tiene comida. Es un método de consulta también. ¿Y cómo podemos saber si tiene o no tiene comida la colección? ¿Qué me tiene que retornar el método este? Any. Bien, me gustó ahí. Entonces, cosas.any. ¿Hay alguna, la pregunta que nos hacemos es, ¿hay algún elemento que cumpla la condición? Cuando usamos any. Y cuando usamos all, es todos los elementos cumplen la condición. Entonces, le vamos a pasar un argumento y dentro del argumento le vamos a pasar un closure. ¿Recuerdan lo que vimos el martes en la clase? Lo que es un closure o es un bloque de código, ¿no? Lo que nosotros tenemos que hacer con la colección, ¿qué es? Recorrerla. Recorrerla para ver si existe algún elemento dentro de la colección que cumpla con la condición. Entonces, para recorrer la colección, No es una pregunta. sí, Siempre que nos referimos a cosa, nos referimos a la constante, ¿no? a cosas. Sí. Cuando hablamos de cosas, estamos hablando de una constante que es, esto es una constante que está apuntando a una lista. Esto que Ah, está acá, en principio, es una lista a la que le vamos a ir agregando elementos a través de este método y otros métodos más, tal vez algún otro que sea para eliminar elementos, pero cuando hablamos de cosas, estamos hablando de una constante que apunta a una lista.
No sé si respondí la pregunta, tal vez. Sí, porque estaba pensando en el import cosas y no sé si apuntaba a eso también o algo por el estilo, por eso. No. O tal vez no entendí bien la pregunta, pero No, me confundí por el No, tema de import cosas que como el son import es nombres. el import es del otro archivo, Ah, ok. nada que claro. ver. Claro, acá estamos trayendo, bueno, los objetos que están en cosa, porque si no, no podríamos estar agregando un objeto. Acá no podríamos pasarle como argumento una cosa que sea un objeto que está, que está dentro del archivo cosas, si no importamos los objetos que están dentro de este archivo. ¿Se entiende eso, no? Sí. ¿Sí? Sí, te ibas a dar cuenta ahora en el tiene comida cuando ibas a querer preguntarle si es comida, si no estaba el import iba a chillar. Claro. Entonces, ¿cómo hacemos este closure? A ver, alguien que me ayude a Sí, podés recorrer el poner closure para preguntar a ver si algún elemento es comida. con una lambda, haces C, flecha, La flecha acá en Walloc la hacemos como la dibujamos de esta forma. Entonces, para cada elemento C, que pones esto puede C, ser una C, o acá le puedo llamar cosa, ¿sí? O le puedo llamar objeto, le puedo decir lo que quiera. Vamos a ponerle cosa. Entonces acá, ¿qué vamos a hacer? ¿Cuál es la ejecución que vamos a hacer para cada elemento de la colección? si es comida. A cada elemento le vamos a preguntar, voy a chusmear cómo se llama el método, creo que es comida, ¿sí? Acá está. Es el método que nos dice si eso no es comida. Entonces, es comida. Cerramos. Ahí está. En este caso, acá se puede obviar el paréntesis. Se puede dejar sin el paréntesis y dejar solo las llaves. Pero yo les diría que lo dejen, porque así se entiende que lo que va acá es un argumento, ¿sí? Y que ese argumento, en este caso, es un bloque de código. Eso sería closure, ¿no? Claro, esto es un closure. Bloque de código closure es lo mismo, o lambda es lo mismo. ¿Sí? Así que, bien, esto voy a dar como que se entiende. Si alguno no lo entiende, me para y lo explicamos Una un consulta. poquito El mejor, tema sí. de constante, que justo lo tengo anotado, ¿no? Ujú. Constante era que no podía alterar su valor. Claro, vos no podés, vos lo que no vas a poder hacer que cosas en otro momento apunte a otra lista o apunte a otra cosa. Cosas siempre va a apuntar a esta lista, si es una constante. Si es una variable, vos podrías hacer que cosas apunte a otra lista, a otro objeto distinto. Pero entonces eso quiere decir que no le podemos añadir cosas. Eso es lo que yo quería No, preguntar. porque esto es una Ahí está la referencia. confusión. Claro, esa es la confusión. Esto es una referencia. Cosas Lo es puedes una reasignar. referencia. Es una Claro, vos referencia referencias a... la lista, no a los elementos de la lista. Vos estás Exacto. referenciando a el contenedor de los elementos. Vamos a mirarlo acá. Vamos a mirarlo acá en el gráfico dinámico. En el gráfico dinámico se ve bien claro, mira. Ahí lo vamos a lanzar y lo vamos a ver ahí, porque esto es clave, esto siempre confunde, ¿eh? Ahí lo que vos decís, Mónica, es a todos nos pasó al principio hasta agarrarle la vuelta de por qué constante, por qué variable, qué es esto en sí. Bueno, vamos a intentar ¿Quieren que lo correr esto pregunte? por acá. No, está perfecto. Bueno, Está bien tenemos... porque esa dualidad de referencia de valor es algo que siempre uno tiene duda. Sí. Tenemos el objeto casa de Pepe y Julián. Acá está, ¿sí? Casa de Pepe y Julián tiene un solo atributo. Recuerden que las constantes y variables le vamos a llamar atributos del objeto. Esto, en este caso, tiene un atributo que se llama cosas. Este atributo que se llama cosas, que tiene el candadito quiere decir que es una constante. ¿Ves que esto es una flecha? Esto que está acá es una flecha. Hay que entenderlo como tal. Es una flecha que apunta. Esto apunta a una dirección, si querés lo entendemos un poco más como lo explican en estructuras de datos, pero esta, esta referencia o esta constante en este caso, que tiene una flecha, quiere decir que está apuntando a una dirección de memoria donde hay una lista. ¿Sí? Esta lista puede tener elementos
o puede no tener elementos. En este caso acá no tiene ningún elemento, es una lista vacía, pero podría tener elementos. ¿Esto se podría llamar, podría ser una variable? Sí, también podría ser una variable, pero si vos cosas no lo vas a apuntar después a otra lista o a otro elemento o a otro objeto, no hablo de los elementos que van dentro de la lista, porque esto es un objeto y esto no es un objeto. Cosas no es un objeto. Cosas es un atributo del objeto casa de Pepe y Julián. Es un atributo que apunta a un objeto. No sé si se entiende más o menos ahí la idea. Como lo explicamos el otro día, vamos a poner un ejemplo. Variable, otras cosas. ¿Sí? Vamos a hacer que apunte a otra lista. Ahí va. Esperen que escribí mal. Ahí tenemos otra lista. Vamos a ejecutar otra vez la consola. Bien, tenemos el objeto casa de Pepe y Julián. ¿Qué atributos tiene? Tiene dos atributos este objeto ahora, ¿no? Se ve acá claramente. Un atributo que se llama cosas, que es una constante que apunta a una lista. Y otro atributo que se llama otras cosas, que es una variable que apunta a otra lista. Esta es una lista distinta a esta. Son dos listas completamente distintas. Yo le puedo agregar objetos acá, se los puedo borrar. ¿Sí? Ahora bien, otras cosas, yo podría reapuntarla. Esta flecha que dirige acá a esta dirección de memoria donde está este objeto, yo lo podría reasignar y asignarlo a esta lista o asignarlo a, no sé, a otra cosa, a un objeto, a un número, a una cadena de caracteres. No tengo ningún método que me permita reapuntarlo acá. ¿Sí? Tendría que tal vez hacer un método o directamente definirlo como property. Acá voy a tener, recuerden que con el property voy a tener el getter y el setter. ¿Sí? Si yo tuviera eso... Esa iba a ser otra pregunta que le iba a hacer, el property, porque me había dicho de la otra clase que lo use, pero no sabía muy bien para qué funcionaba y siempre que hacía una variable siempre ponía el getter y el setter, por costumbre igual. No, Porque claro, tal cual. Acá hacía bien. no, por costumbre no. Acá vamos a definir el getter y el setter siempre y cuando lo vayamos a necesitar. O sea, si vos vas a definir una variable dentro de un objeto es porque en algún momento le vas a cambiar el valor. Entonces, se lo vas a cambiar con un setter siempre. Lo que pasa es que a veces el setter es un método en sí mismo que, que no necesariamente vos le pasás directamente un valor a esa variable. Tal vez lo calculás a través de otro objeto. Entonces, estaría mal definir un setter eh, si ya tenés otro que te modifica el valor de la variable. Había escuchado, creo que, no sé si fue la primera o segunda clase que habían dicho eso de que con una variable hace falta el getter y el setter, por eso me quedé con eso. No siempre, no siempre. No siempre tenés que definir el getter y el setter. Depende. Depende de lo que te pida, depende del enunciado, depende del dominio del enunciado. Como para cerrar un poco la idea entre variables y constantes. Se ve acá la diferencia entre la constante cosas y la variable otras cosas. El objeto es lista y esta es otra lista distinta. Por más que se llame list, fíjese que son dos objetos distintos. Yo a cosas no lo puedo asignar a este objeto, pero otras cosas yo podría asignarlo a este objeto porque es una variable. Y como tengo un setter, yo podría agarrar y decir casa de Pepe y Julián, punto, como tengo el var property, entonces lo que va a hacer es este elemento me va a definir automáticamente un getter y un setter, entonces yo podría hacer otras cosas, ¿sí? Pasarle como argumento algo, ¿sí? Podría ser otra lista, podría ser un número entero, podría ser cualquier cosa. Si yo le pongo signo un número 5, entonces ustedes van a ver que la variable que hoy está apuntando a esta lista la vamos a perder porque la referencia a la lista esta se va a perder y otras cosas va a empezar a apuntar, perdón, Hay un punto hay un adelante de punto todo de adelante, casa sí, de ya está. Fíjense,
Ahora otras cosas apunta al número entero 5. Chau. Ya lo perdí la lista a la que apuntaba antes la variable otras cosas. No sé si con esto más o menos termina de cerrar la idea entre constante y variable. Esta no la puedes reasignar nunca más. Va a estar apuntando este elemento y siempre va a estar apuntando este elemento. La constante cosas. ¿Sí? ¿Se entiende la Ok. diferencia? O sea que la variable puede apuntar a diferentes cosas y la constante no. Sería así. Ujú. Y una, Sí. sí, una No, última pregunta. sí. ¿El property se pone siempre o depende siempre el No, caso? depende. Mira, para qué sirve el property? Cuando vos definís un var property y pones el nombre de la variable, también se puede hacer const property, pero vamos a hablar ahora de var property. Var property lo que hace es automáticamente te genera, vos no hace falta que lo escribas, te genera un método que se llama otras cosas, que te devuelve otras cosas, exactamente con este nombre, ¿eh? Con el Sí. mismo nombre que vos definís la variable. Y también te genera otro método que se llama otras cosas, y entre paréntesis, un elemento, lo que quieras ahí adentro, ¿sí? Y esto lo que va a hacer es, a otras cosas, le va a asignar lo que vos pongas ahí como argumento. Esto que está acá, ¿sí? Es lo que te hace automáticamente el property. Vos no tenés necesidad de escribirlo. Mm. El hecho de no escribirlo significa que está disponible. El hecho de que esté disponible puede ser una ventaja o en algún caso puede ser un problema. Ah, ¿Sí? Porque si no hay nadie que agregue elementos a esta lista que no sea el elemento comprar, entonces estás en problemas porque, digamos, perdón, ese no es el caso. Si, em, si vos tuvieses este método, otras cosas, podrías reasignar la variable otras cosas y asignarla a otra cosa, a un entero, a otra lista, y eso no es lo que queremos que pase. Nosotros lo que queremos es que solo se modifiquen los elementos de la lista. Por eso este ejercicio está planteado así, como un const cosas, esto no va, ¿sí? ¿Y por qué no es const property? Porque podría ser property. ¿Qué tendría si yo defino así, const property? A ver quién se anima. Const property cosas. tendría un método que vuelva cosas y otro método que las cambie, ¿no? Bueno, como es una constante, el const property lo que te genera automáticamente es un getter. Claro. Como es una constante, vos no la podés setear nunca más. Vos no podrías reapuntar la constante cosas a otra lista, a otro elemento, porque es precisamente una constante. Pero el property lo que te daría es un getter. ¿Pero un getter de qué? ¿De los elementos que están dentro de la lista? No. Es para que vos fuera del objeto puedas obtener el elemento cosas que está apuntando a una lista. Acá no hay ningún otro objeto fuera de lo de que sea la casa de Pepe y Julián que necesite acceder a la constante cosas. Por lo tanto, no es necesario el property. Todo lo que vamos a resolver va a ser dentro del mismo objeto casa de Pepe y Julián. Cuando yo tengo que hacer referencia a la lista, fíjate que la llamo directamente por su nombre, dentro del objeto casa de Pepe y Julián. Y si no, ¿de qué otra forma lo podría hacer? Podría tener un método que sea cosas, que retorne cosas. ¿Cómo podría hacer referencia a la lista también, en lugar de usar directamente el nombre de la lista? Podría ser self.cosas. ¿Y qué hace esto?
ejecuta el método cosas y ese método cosas me retorna, en este caso, la constante cosas. ¿Entienden lo que dice acá? Sí. ¿Se entiende que esto que está acá es lo mismo que hacer referencia directamente en este caso, a la constante? ¿Por qué puedo hacer referencia directa a la constante? Porque estoy dentro del objeto casa de Pepe y Julián. Por eso acá no es necesario tener o definir un método getter. Si a alguien no le queda claro esto, nos ponemos un día y charlamos especialmente de este tema, para que se termine de entender cómo es el manejo de atributos y cómo son los getter y setter dentro de un objeto. Pero creo que ya la mayoría lo tiene, ya lo tiene. Bueno, seguimos. Ahora hagan el tiene comida con un ol. Mentira, después de toda esa explicación. Bueno, vamos a seguir porque, mirá, ya son las 3 y 40. Vamos. Viene de equiparse. Indica si la última cosa que se compró es un electrodoméstico o bien vale más de 5.000 pesos. Vamos a hacer el método. Método. Viene de equiparse. Veámoslo otra vez porque ahí es como medio... Indica si la última cosa que se compró es un electrodoméstico o bien, acá tenemos un o, la última cosa que compró vale más de 5.000 pesos. A ver si alguien se anima a decirme cómo hacemos esto. Primero tenemos que preguntarle a la colección de cosas del objeto Casa de Pepe y Julián. Esto, si la última cosa que compró es un electrodoméstico. ¿Cómo podemos hacer eso? A ver. La colección se llama cosas. ¿Y cómo podemos averiguar el último elemento de la colección? Con un last Con un last. Last. y un Le closure. pasamos, le pasamos acá. Hace Cosa falta, es electrodoméstico. hace falta un... em, hace falta... No, no te devuelve directamente ya el último. ¿Qué devuelve el método last? Mira, che, no me acuerdo qué devuelve el método last. Recuerden esto siempre, acá. Dentro de la página de la materia, la guía sobre colecciones, que creo que yo ya la tengo abierta acá. No la tengo abierta. Guía sobre colecciones y closures. Vamos a abrirlo. Vamos al final donde está todo el machete de colecciones. Vamos a buscar qué devuelve last. Tiene que estar por acá. No devuelve un booleano, no devuelve un objeto. Devuelve un objeto, ¿no? Estaba por acá. Bien, no lo estoy encontrando, pero está por acá. Last. Devuelve un objeto. El último elemento de la lista. Entonces, ¿qué le tenemos que preguntar al último elemento de la lista? Si es electrodoméstico. ¿Sí? Bueno, esperen que vuelvo al Wolock. Estoy acá. Y tenemos un método que nos dice si es electrodoméstico o no. Se llama es electrodoméstico. Le preguntamos es electrodoméstico. ¿Esto qué me retorna? Todo esto que está acá, ¿no? Ahora sí un booleano. Ahora sí un booleano. Esto me devuelve un objeto, que es el último objeto de la colección de cosas. Y a su vez, a ese objeto le podemos preguntar si es un electrodoméstico. Y otra cosa más decía, si es o bien vale más de 5.000 pesos. Y acá podemos usar OR o podemos usar el doble pipe o voy a poner acá abajo para que quede ahí, a ver si no queda muy largo. Cosas. Punto. ¿Cómo era? Las. ¿Y qué le tenemos que preguntar a la última cosa? Precio. ¿El precio?
precio era mayor a 5.000, ¿no? 5.000. Bueno, esto está bien. Después vamos a ver que le podemos dar una vueltita de rosca, pero por ahora esta es la forma de resolverlo, ¿sí? Tal vez podríamos tener algún método que sea última cosa comprada para no tener que escribir esto, pero bueno, por ahora, mientras se entienda, esto está bien. ¿Sí? Vamos con el que sigue. Es de Rochona. Indica si el importe total de las cosas compradas es de 9.000 pesos o más. ¿No? Vamos a hacer el método, es de Rochona. Indica que si el importe total de las cosas compradas es de 9.000 pesos o más. ¿Qué le podemos preguntar a la colección de cosas para que nos devuelva la suma de los importes de todo lo que tiene ahí? Les explico cómo les Un conviene sum. plantearlo esto, claro. Pero recuerden que el sum tiene dos sabores. Acá. Ustedes a una colección le pueden pasar el valor sum sin ningún tipo de argumento, que les devuelve un número. Pero Pero, acá con un closure hay que pasarlo. claro, esto lo pueden hacer siempre y cuando los elementos de la colección sean números. ¿Sí? ¿Se entiende? El sum solito, sin ningún tipo de parámetro, sin ningún tipo de argumento, perdón, es siempre y cuando los elementos de la colección sean todos números. Como los elementos de esta colección no son números, ¿qué son los elementos de la colección? Son objetos que van comprando y que son parte de la colección de cosas. Son cosas, no son sumables, no se pueden sumar las cosas. Lo que sí se puede sumar es el precio de cada cosa. Y para eso nosotros tenemos que convertir esto o transformar los elementos utilizando un transformer que se llama. Dentro, dentro de del closure, lo que vamos a definir es un transformador. Por lo tanto, cosas, le vamos a pasar el mensaje sum y adentro le vamos a poner un bloque de código donde vamos a transformar cada cosa. Dígame si algo no se comprende, por favor, les pido. A esta cosa, ¿qué le vamos a pedir a cada cosa? Precio. Precio, ¿no? Entonces, esto que está acá es un transformer. Es decir, va a retornar los elementos transformados a través de este método que le pasamos acá. Y ahora sí se puede sumar, porque ahora va a ser una colección de números. Como el precio representa un valor, ahora sí es una colección de números y ahora sí va a funcionar el método sum. Y a eso que le teníamos que preguntar si era mayor a algo, ¿no? A 9.000. Mayor a 9.000. Fácil. ¿Entendido este? Voy a asumir que sí, que se entendió. Si algo no se entendió, me frenan y lo chequeamos. Vamos con el siguiente. Compra más cara. Retorna la cosa comprada de mayor valor. Este es fácil también. Esto, cosa compra más cara. ¿Cómo le pedimos la cosa más cara? Dice, retorna la cosa comprada de mayor valor. ¿Eh? No pide el valor, pide la cosa comprada de mayor valor. Vamos a la guía de colecciones, de vuelta. Algo que me dé un mayor o me suena a max, ¿no? Un max con un closure. Con un max. Bueno, acá también, fíjense que tenemos el max sin ningún argumento y el max con un transformer. Si nosotros lo usamos así, no es una colección de elementos. Así que vamos a tener que usar un transformer. Y le vamos a tener que pedir el precio. Es igual que el de arriba,
Nada más que en lugar de un sum, le tenemos que pedir el max. ¿Y esto qué me va a retornar? El objeto, la cosa. Si yo quisiera retornar el valor mayor, ¿qué tendría que hacer a esto? Pedirle el precio. Pedirle el precio. ¿Sí? Acá atrás. Sí. ¿Okay? Esto sí retornaría el valor del precio mayor. Pero así como está planteado, retorna el objeto dentro de la colección que cumple con, con la condición de ser el máximo. Está explicado acá en la guía de colecciones. Hacer un max con un transformer adentro retorna un objeto. ¿Sí? Ahora, si ustedes hacen un max sobre una colección, lo que les va a devolver es un número. Pero tiene que ser una colección de números. Si no es una colección de números, esto no va a funcionar. ¿Se comprendió esto? Asumo que sí. Sigamos. Electrodomésticos comprados. Devuelve un objeto que contiene todas las cosas compradas que son electrodomésticos. Bueno, este es fácil también. Con un map. ¿Les parece que es un map? Esto con el acento no le va a O gustar. un filter. Claro, Sí, puede ser. no haría falta transformar los elementos. Tenemos que filtrar la lista y nos tiene que retornar otra lista, en realidad esto, ¿no? Lo que queremos es, sobre la lista de todas las cosas, bueno, acá, a través de este método, vamos a tener una sublista solo con aquellos elementos que sean electrodomésticos. Entonces, a cosas, escuché por ahí que dijeron filter, perfecto. Y acá vamos a ponerlo abajo porque va a quedar tal vez medio largo. Bueno, lo pongo acá, después de última lo corremos para abajo. Cosa, ¿qué le vamos a pedir a la cosa? ¿Qué le vamos a preguntar? Si Si es es electrodoméstico. electrodoméstico. Y es un método. ¿Sí? Bueno, listo. Esto me retorna una lista. Puede ser vacía, si no hubiese ningún electrodoméstico en la colección de cosas, va a ser una lista vacía, pero va a ser una lista, al fin. Vamos con el siguiente. Mala época. Indica si todas las cosas compradas son comida. Mala época. Le vamos a tener que preguntar a la colección si todas las cosas que contiene, ¿sí? Todas las cosas compradas, son comida. ¿Cómo le pedimos eso? Cosas, punto, All. all. Muy bien. Cosa, ¿cómo tiene que ser la cosa? Tiene que ser comida. Es comida. Tenemos un método que nos dice si eso no es comida. Entonces, esto va a devolver verdadero si todos los elementos cumplen con esta condición. O sea, si es verdadera esta condición que está acá. Esperen que estoy acá con el matecito. Ahora vamos a ver qué sigue. Bueno. ¿Qué falta comprar? Y una lista. Dice que recibe una lista de cosas y devuelve las cosas de esa lista que aún no se han comprado. Atención, es una pregunta, no se pide que se compren, ¿eh? ¿Se entiende? O sea, dada una lista de cosas, lo que nosotros tenemos que averiguar es si de esa lista de cosas, cuáles son las que aún no se han comprado. ¿Entiende más o menos qué es lo que busca? Hay que usar hay que transformarlo en la lista ¿cómo se llama? Ahí, no me sale. En un conjunto, En un conjunto y comparar, ¿no? tal cual.
Tendríamos que transformar las dos, porque, porque en realidad vos podrías comprar 2 heladeras, podrías comprar varias cosas del mismo tipo, ¿sí? Para asegurarnos, entonces vamos a tener que comparar conjunto contra conjunto. A ver si se acuerdan cómo era. Entonces, a cosas es una lista, perdón, al revés. Lo que vamos a comparar es la lista, esa lista para transformarla en conjunto. ¿Se acuerdan cuál era el método? Aset. Set. ¿Sí? Ahora es un conjunto, y al ser un conjunto, ahora le podemos pasar un método, ¿sí? Que se llama difference. Lleva un argumento. Ese argumento tiene que ser otro conjunto. ¿Cuál es el conjunto que le vamos a pasar como argumento? Cosas. Cosas. Cosas por ahora es una lista. Si yo ejecuto esto, se va a romper. No va a funcionar. Punto aset. Punto as set. Entonces, a ver, razonemos esto, a ver si lo comprendemos. Dada una lista de cosas, que puede haber, no habla de que no hay repetidos, ni tampoco habla de que sea un conjunto, habla de una lista de cosas, lo que tenemos que ver es cuáles de esas cosas no están dentro, cuáles de las cosas que están dentro de esa lista no están dentro de la lista de cosas. Bueno, la forma de hacer eso es el ejemplo que vimos de diferencia de conjuntos. Transformamos esta lista en un conjunto y le mandamos el mensaje de resta o diferencia contra el conjunto de las cosas que tiene compradas. Y eso nos va a retornar otra lista con aquellos elementos filtrados y que no estén dentro de la lista de cosas. Si alguno no lo entiende, lo hacemos con algún ejemplo. Pero básicamente es esta la forma de resolver ese punto. Bueno, vamos a hacer el siguiente. Falta comida. Indica si se han comprado menos de 2 cosas que son comida. Indica si se han comprado menos de 2 cosas que son comida. Bueno. No, ay, no lo copié, perdón. Ahí va. ¿Cómo hacemos esto? Indica si se han comprado menos de 2 cosas que son comida. ¿Qué Con tendríamos ese que averiguar primero? count. Claro, tendríamos que averiguar primero La cantidad de cosas que sean comida la y cantidad de compararlo. cosas. Claro, exactamente. Para averiguar la cantidad de cosas que son comida, podemos mandar el mensaje count. ¿Sí? Y como argumento, a la lista vamos a contar aquellas cosas cuando la cosa, punto, nosotros sabemos que es comida, ¿sí? Y ahora, a ese resultado, que puede ser 0, puede ser 1, puede ser lo que sea, porque me va a retornar un valor numérico, que es la cantidad de cosas que cumplen esta condición. A esto le podemos preguntar si es, ¿cuánto decía? Menor a 2, ¿no? Decía, indica si se han comprado menos de 2 cosas que son comida. ¿Está bien? Y listo, ya está, fácil ese. ¿Me siguieron? Sí. Bueno, vamos a guardar. Y vamos a seguir porque si nos ponemos a probar ahora la consola,
el ejercicio es bastante largo, así que le vamos a meter y vamos a empezar a modelar el resto de las cosas. Bueno, más cosas. Agregar las siguientes cosas que pueden comprarse. 1 kilo de milanesas rebozadas. Arranca en 260 pesos, puede cambiar por cualquier otro valor. Bueno, ya ahora nos tenemos que ir al archivo de cosas, ¿no? Teníamos todo esto: heladera, cama, tira de asado, paquete de fideos, plancha. Vamos a modelar un objeto. Y le ponemos milanesa. Milanesas. A no ponerle todo milanesas rebozadas, ¿no? Milanesas. Tenemos nuestro objeto de milanesas. Van a ir a parar adentro de la colección de cosas que compran Pepe y Julián, por supuesto, ¿no? Entonces nos tenemos que asegurar de alguna forma que entienda mínimamente estos métodos. Precio, comida y si es comida y si es electrodoméstico. Estamos de acuerdo que le vamos a poner, por el tipo de modelo que estamos haciendo, los mismos mensajes, ¿sí? Porque si no respetan los mismos mensajes, no vamos a poder incluirlos o hacer que Pepe y Julián los compren. Así que, respetando el contrato, le ponemos los mismos métodos. Ahora bien, hay una particularidad con el kilo de milanesa. Dice que el precio arranca en 2.60 y puede cambiar por cualquier otro valor. Entonces, como puede cambiar por cualquier otro valor, el precio ya no es un valor fijo. Ya vamos a tener una variable precio. ¿Sí? Ese precio arranca era 260. Y ahora acá cuando retorne, lo que va a retornar es la variable precio. ¿Sí? Hasta acá ningún problema, ¿no? Si es comida, sí, digamos, es comida. Y si es electrodoméstico, vamos a decir falso. Vamos con el que sigue. Una botella de salsa de tomates. Arranca en 90 pesos. Puede cambiar por cualquier otro valor. Bueno, ahora bien, ¿qué nos falta en milanesas? El setter. El setter, ¿no? Porque si dice en milanesas que puede cambiar por cualquier otro valor y no define ningún método específico como setter, por ejemplo, no les dice el precio va a depender de, no sé, el Merval, por decir algo, qué sé yo. No sé, si vale más una cosa o vale más otra. No es que les define la forma de setear la variable. Entonces, cuando les dice que una variable puede cambiar y no les define cuál es el método exacto a través del cual esa variable va a cambiar, entonces podríamos hacer esto. Eso y solo en ese caso, miren lo que voy a hacer. Voy a borrar el método getter y a precio la voy a definir como una property. Como les contaba antes, al definir una var property va a existir un método precio paréntesis que va a ser el getter y un método precio paréntesis elemento o argumento o variable o parámetro paréntesis que me va a permitir cambiar el valor de esta variable, ¿sí? Acá sí está permitido, porque el mismo enunciado habla de que puede cambiar por otro valor, entonces yo puedo asumir que quien lo va a cambiar es el mismo método de su propiedad. Y con la botella de salsa de tomates creo que pasa algo muy similar, porque arranca en 90 pesos y puede cambiar por cualquier otro valor, así que es casi una copia de esto. Salsa. Le pongo salsa y listo. Y lo hacemos más rápido. Y tiene un precio de 90. Es comida y no es un electrodoméstico. Bien. Un microondas que vale 4.200 pesos. Bueno, esto es más parecido a una plancha. Así que lo voy a copiar de... Si voy muy rápido y se quedan, me avisan, ¿eh? Microondas. Tiene un precio creo que era de 4.200
Y no cambia el precio. No es comida, bien, es un electrodoméstico verdadero. Tenemos nuestro microondas. Sigo porque es fácil esto que acabamos de hacer. 1 kilo de cebollas que vale 25 pesos. Qué barato. Es casi como una milanesa, pero ahí va. Pero vale 25 pesos. No. Necesito el método precio. No le puedo hacer un property. Tampoco corresponde la variable. La sacamos. 25 era, ¿no? Y esto es cebolla. Cebollas. 25 pesos y ya está. Es comida y no es un electrodoméstico. Voy rápido con esto, ¿no? Pero está bien que voy rápido porque es fácil. Me paran si algo no les va. Bueno, una compu que vale $500. Para saber el precio en pesos, multiplicar por la cotización del dólar. Agregar un objeto dólar a que se le pueda preguntar la cotización. Vamos a hacerlo. Esto es fácil también. Una compu es casi como un electrodoméstico, ¿no? Es un electrodoméstico. Vamos a llamarlo compu. Bueno, y su precio, ¿qué va a ser igual? Dijimos, ¿cuánto vale? 500, ¿no? $500 y eso hay que multiplicarlo por la cotización del dólar que la vamos a obtener a través de un objeto que nos va a suministrar el valor de la cotización. Por lo tanto, esto sería así. 500, ¿no? Vale 500 por, ¿sí? Multiplicado por, ¿qué decía el enunciado? Le teníamos que preguntar a un objeto que se llama dólar, ¿no? Dólar, Ujú. dólar, ¿cuál es El su precio. cotización? Bueno, cotización. Cotización, está bien, precio, cotización estaría bien. Entonces, vamos a definirlo acá, para que no nos quede así feíto como que esto no funciona. El objeto se va a llamar dólar. ¿Y qué método va a saber responder el dólar? Método, lo dice ahí, ¿no? Cotización. Y vamos a hacerlo más ayornado a nuestro país, ¿no? Que tal vez esa cotización es una variable porque cambia. Vamos a hacerlo un poquito más real. Que existe un bar cotización. Esa Germán, cotización ahí se puede podría hacer una arrancar. bar property también, ¿no? Sí, podríamos hacer una bar Directamente. property, exactamente. Hagamos una bar property y nos ahorramos el método. De escribirlo nos ahorramos, ¿no? El método va a existir. Entonces, al existir una bar property, tenemos ya el getter y el setter a través de una variable cotización. La podemos Está modificar. barato ahí, ¿eh? ¿Cómo? Está barato el dólar ahí, ¿eh? Sí, bueno, que va a poner 300, Está no sé. oficial. Sí, no, yo trabajo siempre con valores oficiales. El cotización del dólar soja, vamos a ponerle. O el dólar compu. Bueno, listo, esto ya funciona. ¿Sí? Esto lo multiplico por el valor que me retorna el método cotización. ¿Yo puedo hacer esto? No puedo, porque estoy accediendo a un objeto, a un atributo de un objeto que está afuera de la compu. Entonces, por eso tengo que hacerlo a través de un método. Aplica lo que yo hablaba hace un ratito sobre por qué yo puedo usar los atributos adentro del objeto para hacer cálculos, pero si lo necesito el valor del atributo de un objeto que está fuera del objeto, lo tengo que hacer a través de un método. Bueno. Bien. Bueno, tenemos la compu. ¿Es comida no? ¿Electrodoméstico? Sí. ¿Qué otro más decía? Un pack de comida. Este está lindo.
Porque dice que el pack de comida incluye un plato, que puede ser tira de asado, fideos o milanesas, y un aderezo, que puede ser la botella de salsa de tomate o el kilo de cebolla, o las cebollas. El precio es la suma del precio de sus componentes. Entonces tenemos otro objeto, que era pack de comida, decía. Pack comida, pack comida, pack comida. ¿Qué tiene el pack comida? Un plato, ¿sí? Y un aderezo. Ese plato puede ser alguno de estos tres que están acá. Y el aderezo puede ser una botella de salsa de tomate o un kilo de cebolla. El pack de comida, ¿qué conoce? Conoce, ¿sí?, qué plato lo compone y cuál es el aderezo que va a tener ese plato. Por lo tanto, ¿qué tenemos dentro de este objeto? Ayúdenme a razonarlo. Dos variables. Una Tenemos, que es la comida y el otro el aderezo. perfecto, tenemos una variable plato, tenemos una variable aderezo. Bien, perfecto. Sigamos. Los métodos estos, vamos a buscar uno que sea de una comida, de este. Los métodos tienen que estar porque como es un pack de comida, pero igualmente es algo que es un objeto que van a poder comprar Pepe y Julián y agregar a su colección de cosas. Entonces, los métodos van a estar. Ahora vamos a ver cómo calculamos el precio, si es comida. En realidad comida, sí, son comida. Electrodomésticos no son. Pero vamos a necesitar algunas cositas más para que este pack de comida pueda calcular su precio, por ejemplo. Porque dice que puede incluir eh, estas otras cosas o comidas o estos otros elementos como la salsa de tomate o la cebolla, y el precio es la suma del precio de sus componentes. Entonces el precio es como que ya podríamos decir, ¿cómo es el precio? A ver. Plato punto precio Punto precio, paréntesis, más más aderezo punto precio. aderezo punto precio. Muy bien. Bueno, vamos a darle una vueltita de rosca a esto porque en principio, a ver, ¿cómo hago para indicarle cuál es el plato y cuál es el aderezo? Necesito algún método que me permita hacerlo, ¿sí? No lo menciona en el enunciado. ¿Cómo hago para indicarle a un pack de comida cómo se compone? Así que lo vamos a inventar nosotros. Lo vamos a hacer entre los que estamos acá. A ver, ¿cómo podríamos hacerlo? ¿Podríamos hacerlo con un var property? Sí, podríamos hacerlo con un var property. Pero yo preferiría llamar un método, por ejemplo, que sea, no sé, ¿les parece configurar pack comida? ¿Sí? ¿Y qué le podríamos pasar como argumento a este método para configurarlo? Plato y un aderezo. Un plato y le Profe, podríamos pasar un aderezo. Ahora vamos a construir el método. Sí. en return_plato.precio puso dos veces O. Pensé que lo había- Gracias. Y sí, se iba a romper. Ahí está. Gracias. Bueno, vamos a configurar el pack de comida. ¿Qué es lo que va a tener? Va a tener un plato y va a tener un aderezo. Para hacerlo más interesante, como el enunciado dice que puede ser el plato tira de asado, fideos o milanesa, lo más apropiado sería que de alguna forma validemos, ¿sí? Validemos que le esté metiendo alguna de estas tres cosas y no le esté poniendo una heladera adentro del pack de comida. ¿Sí? ¿Me siguen? Sí, sí. Bueno, ¿cómo podemos hacer esto?
A ver si se les ocurre. Sí, podríamos tener dos listas, una con los platos y una con los aderezos. Bien, me gustó. Por Que ejemplo, una constante, podemos llamarle platos, eh, platos del pack o platos válidos, no sé. Platos válidos Permitidos. Sí. o permitidos, platos permitidos. Me gustó. Platos permitidos. ¿Qué va a ser platos permitidos? ¿Qué va a ser? Un objeto, va a ser una la lista. lista. Va a ser una lista. Muy Y ya bien. la podés inicializar con los que están permitidos ahí. Ya la podemos inicializar, exactamente. Entonces, ¿qué dijimos? Lo voy a tratar de copiar de acá. Ahora lo arreglamos bien. Bueno, tira de asado, obviamente se escribe tira de asado. Fideos, ¿cómo eran los fideos? Era paquete de fideos. Paquete de fideos. Paquete de fideos y milanesas, lo llamamos. Milanesas. Y ahora hagamos la otra. Aderezos permitidos. Siendo coherentes con lo otro. Y dijimos que... No, así. Y dijimos que los dos aderezos permitidos eran la salsa y cebolla. Cebollas. ¿Ah? Bueno, ahora sí ya va quedando un poquito mejor. Sigamos construyendo nuestro método configurar pack de comidas. Ahora sí podríamos preguntarle a ver si es correcto. Y vamos a ver una cosa que lo vamos a ver en algunas clases más, pero ya les voy tirando el spoiler. Tema excepciones o tema errores. Vamos a arrojar un error en caso que alguien ingrese un plato que no sea alguno de los que están acá, en esta lista. O ingrese un aderezo que no sea alguno de los que están en esta lista. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer acá o qué tendríamos que preguntar antes de asignarle a plato el valor un plato y a aderezo el valor de un aderezo? Hay que preguntar si está en la lista esa. Bueno, entonces podemos preguntarle a platos permitidos. ¿Qué mensaje le podemos pasar a platos permitidos para que nos retorne verdadero o falso en relación a este elemento que estamos poniendo acá? Es decir, Fine. ¿qué método tengo? Claro, el método que yo tengo que me permite retornar verdadero o falso, pasando como argumento un objeto y me retorna verdadero o falso si es que lo contiene, es contains. Contains. Y acá le podemos pasar un plato, pero vamos a tener que negarlo, ¿no? O lo podemos hacer así, digamos. Si contiene, podemos hacer esto. A ver. Si no contiene, esto es lo mismo que poner not. Esto se puede poner así o se puede poner con el signito de admiración. Si no contiene, lo que podemos es arrojar un error y acá viene lo nuevo. Self.error. Y acá podemos emitir el mensaje, no es un plato válido. ¿Sí? Y ahí cortaría la ejecución. De la misma forma podemos preguntar si aderezos permitidos, punto, contains también, y acá le ponemos un aderezo. Si se cumple esta condición, va a cortar la ejecución y va a arrojar el error, no es un aderezo permitido. No les quiero volar la cabeza con esto, pero la lógica no es difícil de entender, ¿sí? Estoy recorriendo, haciendo un contain sobre una lista
pasándole como argumento un objeto, y lo nuevito acá que no habíamos visto, pero bueno, ya lo vamos a ver, es el mensaje error que se le puede pedir que emita el mismo objeto. Si se cumple esta condición, va a dar este mensaje de error y va a cortar la ejecución. Ahora, si no se cumple ninguna de estas condiciones, ahí sí podemos decir que plato va a ser igual a quién, a un plato, y que el aderezo va a ser igual a quién, un aderezo. Esto es una vueltita de rosca y no lo pide específicamente el enunciado, pero de alguna manera está diciendo sí, los platos permitidos son estos. Así que esta es una manera de resolver el ejercicio que les puede resultar muy útil para otros ejercicios. Si alguien no lo entendió, ahí me anota un puntito y después lo explicamos con más detalle. ¿Sí? ¿Vamos con el que sigue? ¿Quedó alguien o ya sucumbieron? No, yo sigo, Ah, pero ¿están ahí? Estamos. tratando de seguir ejercicio porque estoy muy atrasado. Entiendo que vas. Bueno, después de última lo vas chequeando con el video, porque yo siempre lo subo el domingo a la tarde, noche, así que después lo puedes ir chequeando con el video. Pero bueno, si siguieron el razonamiento, después cuando lo vayan a escribir les va a salir. Vamos con el siguiente objeto. Perdón que me pasé acá. Vos salí de acá. Un pack regalo. El pack regalo incluye una cantidad arbitraria de componentes. Se considera comida si todos sus componentes son comida. Se considera electrodoméstico si al menos uno de los componentes es electrodoméstico. Y el precio es la suma del precio de todos sus componentes con un descuento del 20%. Bueno, vamos a hacer nuestro pack regalo que incluye una cantidad arbitraria de componentes. O sea que tiene una lista. Esto es pack regalo. Perdón. Pack regalo. Que tiene en principio una cantidad de componentes arbitraria, dicen. Bueno, vamos a hacer una constante que diga que podría llegar a ser componentes. ¿Sí? Y eso va a ser una lista de elementos. Arbitraria porque le podés poner lo que vos quieras. A eso se refiere con que no es que puede tener solo estos, puede tener cualquier cosa. Electrodomésticos, comida, lo que vos quieras. Ahora vamos a tener que hacer algún método para poder agregar o quitar elementos sobre esta lista de componentes. Hagamos lo básico, que podría ser un método agregar componente. Y acá le ponemos componente. Este es fácil, componentes.add, ¿no? Y le pasamos el componente. También podríamos hacer uno que agregue varios, ¿sí? Que sea lo mismo que esto, nada más que en lugar de recibir un componente, podría recibir una lista. Lista componentes. Y esto va a ser un add all, ¿sí? Acá le vamos a pasar este parámetro que está acá, ¿sí? Bueno, de la misma forma podríamos hacer un remove. Hacemos rapidito, porque si no, no vamos a poder modificar esa lista. Vamos a poner quitar componente. Y acá en lugar de add, le hacemos un remove. Y el remove all no lo hacemos, ¿eh? Lo dejamos así porque igual es fácil. Bueno, ¿qué más? Tenemos que hacer los métodos para poder cumplir con el contrato, ¿no? Que el precio, si es comida y si es electrodoméstico.
Tengamos esos métodos. El precio, ¿cómo se calculaba? Dice que acá, el precio es la suma del precio de todos sus componentes con un descuento del 20%. Bueno, ¿cómo hacemos la suma del precio? Le voy a sacar esto. Lo vamos a hacer acá. ¿Cuál es el precio? Se durmieron. O empezaron a escribir a lo loco. ¿Qué es eso? Estamos escribiéndolo loco. Estamos escribiendo. Componentes. No copien nada más. Ayúdenme a resolverlo y yo les doy un tiempito ahí para que después lo escriban o lo copien. Igual esto yo lo subo después y se hacen un fork o lo copian mismo ahí el código de GitHub. Chau. Componentes, dijimos que es la suma del precio de todos sus componentes menos el 20%. Entonces, ¿cómo obtenemos la suma o el precio de todos sus componentes? Pues tenemos que pasar un mensaje que me ayude a sumar los precios de todos sus componentes. Ya lo habíamos hecho en algún momento por ahí. El mensaje es el sum, ¿no? Y como tenemos que obtener un valor numérico, acá adentro le ponemos algo que lo transforme. Entonces, al componente le vamos a pedir su precio, ¿no? Entonces me devuelve la suma de los precios de todos los componentes. Y a esto, ¿qué tenemos que hacer? Restarle el 20%, dice. Con un descuento del 20%. Es más fácil multiplicarlo por 0.8, ¿no es cierto? Que está calculando el 20% y restándoselo, ¿sí? ¿Parece? ¿Están de acuerdo con el método precio? Sí. Bueno, es comida. Decía que el pack regalo es comida si todos sus componentes son comida. Bueno, fácil, ya lo vimos esto. Cuando es comida a componentes, ¿qué le tenemos que preguntar? ¿Cómo le preguntamos si todos sus componentes son comida? All. Vamos a usar el método all. Y acá a cada componente le preguntamos si es comida. ¿Sí? Y ya está. Ahora, si es electrodoméstico, esto y vamos a poner igual. Dice que, ¿dónde estábamos acá? Se considera electrodoméstico si al menos uno de los componentes es electrodoméstico. Bueno, entonces, componentes, punto, any, ¿no? Recuerden, el all es para todo elemento perteneciente al conjunto o a la lista de componentes, se cumple que esta condición es verdadera. Y en el caso del any existe un elemento dentro de la lista o el conjunto de componentes donde se cumple la condición. Entonces acá el componente es electrodoméstico. Y ya tenemos nuestro pack regalo. ¿Tuvimos que tocar algo de la casa para definir los nuevos elementos? No. Lo que tuvimos que asegurarnos es que los elementos cumplieran con el contrato, que sean polimórficos con el resto de los elementos que van a conformar la lista o el conjunto de cosas. En este caso es una lista de cosas que van a comprar nuestros amigos Pepe y Julián. Bueno, voy a avanzar un toquecito más a ver cómo sigue el enunciado. Más cosas sobre la casa. Se nos va a pedir resolver algunos métodos más. Agreguemos algunas consultas más para hacerse a la casa.
Acá empieza a complicarse un cachitín más la cosa, así que vamos a tener que empezar a razonar un poco más y tal vez conviene bueno, si quieren ir siguiéndolo, más vale traten de ver si lo podemos pensar o les sale la resolución de cómo hay que consultar o recorrer las listas para responder a estos mensajes. Entonces, nos vamos a la casa, que está acá. ¿Y qué otro método nos pide que resolvamos? Acá. Esperen que me paso acá. Gasto en comida. El método nos tiene que dar el precio total de la comida comprada por la casa. O sea, hay que contemplar solamente las cosas que son comida. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Cómo hacemos eso? ¿Lo copié? No, no lo copié. Gastos en comida. Escucho ofertas. ¿Se podría filtrar las que son comidas? Se podría filtrar las que son comida y a esa lista de elementos que son comida le puedo pedir, hay un método al cual le voy a pedir que me dé el precio total, que lo haría con un método sum, ¿no? ¿Sí? Sí, sí. Pero bueno, acá empieza la cuestión. Van a empezar a aparecer algunos, préstenme atención un segundito con esto, van a empezar a aparecer algunos métodos donde los van a querer resolver todo en un solo método, todo en un solo código. Acá mismo ustedes pueden meterle todos los métodos que quieran a los objetos. A un objeto le puedo pasar un mensaje y con eso obtengo otro objeto. Y a ese objeto le paso un mensaje y obtengo otro objeto. Y a ese resultado le paso otro mensaje y obtengo otro objeto. Cuanto más los van encadenando los mensajes, más complejo se les va a hacer tratar de resolverlo. Entonces acá viene mi primer consejo como compañero, como estudiante y en este caso como profe. Si pueden dividir en subtareas, dividan en subtareas. Es clave acá porque les va a ayudar un montón a poder resolverlo. Entonces yo sé Dividir que el objeto en sus tareas, dice usted. dividir en subtareas, claro. Nosotros sabemos que tenemos que tener el precio total de la comida comprada. ¿Qué es ¿Tengo algo que me diga la comida comprada? No tengo un método que me devuelva la comida comprada. Una lista de todos los elementos que son comida comprada. ¿Sí? No lo tenemos. Entonces, yo lo pienso así, la resolución de este ejercicio. Que yo le puedo pedir a mi objeto self la lista de comida comprada, ¿sí? Y a esto, a su vez, le pido que me lo sume. ¿Qué es lo que me tiene que sumar? Adentro va el transformer. A la cosa, y a cada cosa le pido su precio. ¿Sí? Comida comprada no existe. Bueno, lo hago. Método, comida comprada. No, perdón, no lo copié bien. Comida comprada, copiar. ¿Y qué es comida comprada? Comida comprada, Ahí sí va el filter. ahí sí va el filter. Cosas.filter. Y dentro del filter, ¿qué le pongo? Cosa, digamos con la cosa, o la C es lo mismo, ya saben a esta altura que el valor de la variable acá es igual. Y este C es comida. Resolverlo de esta forma no solo es la manera correcta de resolverlo, sino que es más fácil resolverlo así. Porque si no, la otra manera sería, yo se lo voy a hacer, y después lo voy a borrar. Gasto en comida a lo chino. ¿Sí? Tienen que hacer primero el filter, ¿sí?
Y después sobre ese filter le tienen que hacer un zoom y meterle el código que está acá dentro de este zoom. ¿Se puede hacer así? Obvio, sí, claro que se puede hacer así. Lo queda mucho mejor y es mucho más claro el código ilegible hacerlo así. ¿Me captaron la idea? Sí, sí. Traten de aplicarlo esto porque se valora muchísimo después cuando se califica. Así que esto, chau, listo, no va, feo. Vamos con el siguiente. Hay electrodomésticos baratos. ¿Sí? ¿Qué dice? Indica si la casa compró al menos un electrodoméstico de menos de 3.000 pesos. Mismo criterio. Pero guarda que acá, no sé si copié esto, copiar. Hay electrodomésticos baratos. Revisemos un poco el código que tenemos acá arriba. Fíjense esto que está acá. ¿Puedo usar esto? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Si precisamente lo que nos dice es, si la casa compró al menos un electrodoméstico de menos de 3.000 pesos. Entonces, ¿cómo hago para reutilizar ese método y preguntarle a la casa si compró un electrodoméstico de menos de 3.000 pesos? A ver, acá ya lo hicimos con el anterior, así que este tiene que salir fácil. Y bueno, primero llamas al self electrodomésticos comprados. Self.electrodomésticos comprados. Y al menos uno, entonces con un ENI podría ser. Podría ser con un ENI, lo voy a poner abajo porque va a quedar muy largo, si no. Punto ENI. Tiene que existir alguno que ese elemento, vamos a ponerle el E, porque ahora sí son solo electrodomésticos. El electrodoméstico, ¿no? Le tenemos que preguntar, ¿qué cosa le tenemos que preguntar? El precio, ¿no? Precio. ¿Y el precio qué tiene que ser? Sea menor a menos de 3.000. Menor a 3.000. ¿Entiende esto? Profe, ¿por qué a veces lo pone afuera y adentro? ¿Qué cosa? Por ejemplo, falta comida, el menorador lo puso afuera del closure y en este caso lo puso adentro, el menor a 3.000, mayor a 3.000, perdón. Pero porque es diferente acá, porque en este falta comida lo que vos estás contando es la cantidad de elementos, es lo que te retorna el método count. El método count te retorna un número y a ese resultado yo le pregunto si es menor que 2. Son métodos diferentes. Falta comida me tiene que retornar un valor booleano. Lo que yo estoy haciendo con el método count es preguntar o contando todos los elementos que son comida y a esa cantidad, ¿sí? Le estoy preguntando, a ese resultado le estoy preguntando si es menor que 2. Y eso es lo que le devuelvo al método falta comida. En este caso, la condición va adentro, porque el método que yo estoy usando es any. Entonces, para satisfacer la condición de que exista algún elemento que cumpla esta condición, la condición va adentro del closure. En este caso va afuera del closure, porque acá te sirve para contar la cantidad de elementos, esta condición. ¿Se entiende la diferencia? Sí, sí. Bárbaro. Bueno, vamos al siguiente, a ver si sale. Acá. Precios de electrodomésticos. Dice, una colección, esto tiene que retornar, una colección con el precio de cada electrodoméstico que compró la casa.
Por ejemplo, si la casa compró la heladera, la tira de asado, la plancha, el microondas y el kilo de cebollas, entonces el resultado debe ser una colección con todos los precios. ¿Sí? ¿Está bien? Sí. Bueno, ¿cómo hacemos? Es re fácil este. Los precios de los electrodomésticos. Ah, espere que copio el método, porque claro, si no... Ahora sí. ¿Cómo obtengo una lista de los precios de los electrodomésticos comprados? Ya la tenemos, la lista de los electrodomésticos comprados, self electrodomésticos comprados. Ya tenemos acá, pero lo que me pide retornar el método son los precios. Acá tenemos la lista de los electrodomésticos comprados. Esto que está acá es una lista con los electrodomésticos comprados. Ahora, lo que nos pide el enunciado es una colección o una lista con el precio o los precios de cada electrodoméstico que compró la casa. Si la casa compró la heladera, el tira de asado, la plancha, el microondas, bla, 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 entonces el resultado tiene que ser una lista de precios. ¿Qué tenemos que hacer con esta lista de electrodomésticos? Porque esto lo que Habría que tiene es... transformarlos a números. Claro, exactamente. ¿Y cómo hacemos para aplicar un transformador sobre una lista de elementos? ¿Qué Con el método? Ahora for sí, un map ahora. Con un map, exactamente. Entonces hacemos un map y a ese map le pasamos un closure. Seguimos con la E porque es una colección de electrodomésticos y a cada electrodoméstico lo que le vamos a pedir es su precio. Entonces, ¿qué va a retornar esto? Una colección de números. ¿Sí? Eso es lo que hace el método map. ¿Siguieron? Sí, ¿no? Fácil. No, este no tiene ninguna complejidad. Bueno, vamos con... El for each, profe, es para darle una orden como un bucle, ¿no? el for each es para ejecutar una acción sobre cada elemento de la lista. Una acción, ¿sí? Puede ser modificar un valor, ¿sí? Y no retorna nada. Esa es la diferencia entre estos métodos. El for each no retorna nada. Estos métodos sí retornan. Retornan un objeto, retornan una colección o retornan un valor, un número. O retornan un error a veces, una excepción. A veces puede retornar una excepción. El for each es para hacer algo, recorrer la lista y no retornar nada. Bueno, vamos con este, nivel en aumento, a ver si sale. Indica si el precio de la... Este es fácil, igual. Indica si el precio de la última cosa comprada es el doble del precio de la primera o más. No era el enunciado original, me parece, pero bueno. Nivel en aumento. ¿Cómo hacemos esto? Y ahí hay que pedirle el precio, o sea, cosas.last, puede ser punto precio, Podemos pedir equivale. cosas.last. ¿Sí? Punto precio, Precio. equivale. Tenía que ser, creo que era mayor o igual. Mayor o igual. Sí, indica si el precio de la última cosa comprada es el doble. No, mayor. El doble del precio de la primera o más. No, mayor o igual. Mayor o igual. Está El bien. doble del precio de la primera comprada. Y la primera comprada, Con first, cosas. cosas.first. Punto. Precio. Sí. Creo que ahí estaría, ¿no? Falta por 2. Por dos. Sí, muy bien. Por 2. Esto retorna un número. Esto retorna un número. Se pueden comparar. Así que, bien. Igual el método que habíamos hecho el cuatrimestre pasado era distinto. El nivel en aumento era si
si en realidad siempre aumentaba o era igual el valor. Vamos a tratar de hacerlo ese. ¿No? Si el valor o lo pide después. A ver, me parece que lo pide más adelante. Aumento creciente, creo que era. Ah, sí, lo pide más adelante. Que el otro es más difícil. Bueno, vamos con este. Primera comida comprada. Devuelve la primera cosa que se compró, que es comida. Método. ¿Copié o no lo copié? Primera comida comprada. Bueno. ¿Qué le pedimos? No Ser teníamos un comida método. comprada. Sí, pero no teníamos un método que traía la lista de las comidas compradas. Por eso, comida comprada. Ah, está bien. Tenemos, Y ahí, Hacer comida comprada. y ahí sacarle un first. claro. Pero esto es... Está bien, comida comprada, exactamente. Exactamente. Sería self, ¿no? Comida comprada. Punto. Sería esto. Em, les voy a mostrar otro para que vayan chusmeando y les tiro otro spoiler. También se puede hacer esto. Supongamos que la lista de comida comprada está vacía. Es una lista vacía. Si yo le pido first a una lista vacía, ¿qué me retorna? ¿Qué pasó? Vamos grabando y vamos probando un cachitín, ¿no? A ver. ¿Qué pasa si yo le pido a... Un error. No sé, no me acuerdo. Y el no tiene... El índice 0 ni existe, ¿no? Si yo tengo esto, ¿no? Una lista. Le pido first. ¿Qué pasa con esto? Tirar el índice 0 Una exception. está fuera de rango. Me tira una excepción. Entonces, les voy a tirar un spoiler sobre cómo es el manejo de excepciones. En este caso, no directamente el método para manejo de excepciones, pero sí un método que está en la documentación que se llama Find or Default. Find or Default. Este método lo podríamos escribir de otra forma, en este caso, sin reutilizar sin reutilizar comida comprada, sino haciendo un find directamente sobre la lista. Podríamos hacer, esto sería primera plus. La comida plus le pongo. Comida plus. Vamos a hacer sobre cosas. Hay un método que se llama find or default. Lo tienen ahí en la documentación. Ustedes pueden pedir a cada elemento, preguntarle si es comida. Ahora bien, si esto devuelve una excepción, le podemos decir que devuelva un objeto. Y ese objeto podría ser un string, que es no se compró comida aún. ¿Sí? Esto para que lo tengan y si a alguno le gusta y lo quiere usar, el método find es como el find, pero nada más que find or default, lo que permite es un valor más de argumento con el objeto que va a retornar si es que acá se produce una excepción. Es un plus que les doy para que lo tengan por si alguno medio inquieto quiere jugar un poquito con el find. Bueno, grabo.
Bueno, ahora viene toda la parte de cuenta bancaria, que es bastante largo, pero lo vamos a arrancar y llegamos hasta donde lleguemos, ¿sí? Vamos a agregar al modelo de objetos que representan diferentes cuentas bancarias, que son obviamente las que manejan Pepe y Julián para poder hacer la compra de sus elementos. Los objetos que deben entender son 3 mensajes, estas cuentas: depositar, extraer y saldo. Al objeto que representa la casa hay que agregarle un atributo que es la cuenta que se va a usar para pagar los gastos que se hagan. Por lo tanto, al comprar una cosa hay que también extraer de la cuenta el precio de la cosa comprada. Bueno, vamos por partes. A la casa le vamos a agregar un atributo nuevo que va a ser la cuenta, ¿sí? Vamos, ¿cómo le podemos llamar? A esto le podemos llamar cuenta directamente. Var cuenta. Y por ahora no podríamos inicializarlo y vamos a inicializarlo con algún valor de alguna de estas cuentas, por ejemplo, cuenta corriente. Es decir, que se inicializa como cuenta corriente. Y dentro de nuestro modelo de objetos, ya sabemos que vamos a tener que definir un nuevo archivo. ¿Me dan un segundito, por favor? Un segundito que me muteo un toque. ¿Qué pasa? Sí, raja. Bien, ahí volví. Perdón, acá mi hijo me vino a preguntar algo y... Definamos un nuevo archivo con algunos elementos más, que son archivos de Wolock, y acá adentro vamos a ponerle cuentas. Sabemos que tenemos que tener una cuenta corriente. Veamos qué otro objeto necesitamos. Es una cuenta con gastos y después una cuenta combinada. Cuenta con gastos y después tenemos un object cuenta combinada. Bueno, los mensajes que tienen que entender estas cuentas son depositar, extraer, importe y saldo. Por lo tanto, estas cuentas bancarias van a tener al menos un atributo que va a ser, ¿cuál va a ser? El saldo, ¿no? En el cual nosotros vamos a agregar plata, quitar plata y a su vez preguntarle cuál es el saldo. Así que vamos a Wolock. Y esto va a tener un saldo. Y esta va a tener saldo. Podríamos arrancar en 0. Y la cuenta combinada todavía no le pongo nada porque probablemente tenga alguna vueltita de rosca. Al objeto que representa la casa hay que agregarle un atributo que ya lo hicimos, que fue la cuenta, para la gestión de los gastos. Veamos qué tiene la cuenta corriente. Tiene un atributo que es el saldo y al depositar suma al saldo, al extraer resta. Hagamos los métodos depositar, extraer y saldo. Depositar. Vamos a poner un valor. ¿Qué va a hacer este método? A saldo. Va a ser igual. O más igual. Valor, ¿no? Perdón, saldo. Puse baldo. Saldo. ¿Está bien? Tenemos nuestro método de depositar.
Tenemos nuestro método extraer. Le vamos a pasar un valor, que es lo que va a hacer esto. Nuestro saldo. Le vamos a restar. Supongamos que la cuenta acepta giro en descubierto, porque es una cuenta corriente, probablemente acepte giro en descubierto, así que no habla de que no puede ser menos que 0. Así que el depositar suma, al extraer resta. ¿Tá? Y después tiene el método saldo, que es un método getter. Saldo será igual a ¿qué? Al saldo. Fíjense que no tengo un var property acá, porque los únicos métodos que modifican el valor de la variable son depositar y extraer. Si alguien en un método de nivel de cuenta corriente acá me pone property, esto está mal. ¿Se entiende? ¿Por qué no puede ser property? ¿Me lo podés repetir? Porque no lo entendí. Sí. ¿Por qué esta variable saldo no tiene que ser property? Fíjate que ya en el mismo enunciado define que quienes pueden modificar la variable, o sea, quienes setean la variable o modifican la variable, son sus dos métodos que son depositar, que es el que aumenta valor en el saldo, y el método extraer, que es el que resta valor de saldo. Si vos le definís un property, cualquiera desde afuera puede setearle un valor fijo al saldo y estaría mal. Porque los únicos que pueden modificar el valor de la variable saldo son el depositar que le suma y el extraer que le resta. Entonces, esto acá, error, no puede ser un var property. Pero si necesito el getter, porque informar el valor del saldo, sí lo vamos a necesitar, y de hecho está explícito definido en el enunciado que tiene que existir un método saldo. Y este es un ejemplo clarísimo de por qué a veces sí y a veces no property. Espero que me hayan entendido. Sí, sí. Es fundamental esa cuestión. Bueno, vamos a la cuenta con gastos. Cuenta con gastos también mantiene un saldo. Al depositar, suma el importe indicado menos 20 pesos que son gastos de la operación. Por ejemplo, si deposito 1000 pesos, el saldo aumenta en 980. Al extraer, si se extraen 1000 pesos o menos, hay un cargo de 20 pesos. Si se extrae más del 2% del importe a extraer, o sea, importe sobre 50, entonces si se extraen 500 pesos hay que restar 520 del saldo. Acá pone el ejemplo. Vamos a resolver eso. A ver. Los métodos que tenemos que tener sobre esta cuenta son los mismos. Depositar, extraer y saldo. Ahora, cuando deposita, ¿qué dijimos que hace? El importe a depositar menos 20 pesos que son los gastos de la operación. Entonces es fácil. Cuando depositamos, ¿qué va a ser? Saldo, el valor, menos 20, ¿no? Si deposita 10, le va a restar, bueno, le va a restar 10, qué sé yo. Si deposita 10 pesos, 10 menos 20, menos 10. No dice nada con eso. ¿Ok? Sí, sí. Si no, tendríamos que chequear acá que no sea un mínimo o un máximo, pero bueno, es el costo de la operación. Si vos depositas 10 pesos y te va a cobrar 20 la operación. Así que Lola. Vamos con el extraer, que tiene una vueltita ahí para hacerle un cálculo. ¿Dónde está el extraer? Al extraer, si se extraen 1000 pesos o menos, hay un cargo de 20 pesos. ¿Sí? Si se extrae más, es el 2% del importe a extraer. O sea, si se extraen 1000 o menos de 1000, el cargo es de 20 pesos. Si se extrae más de 1000, el recargo por la operación es del 2% del importe a extraer. ¿Se entendió más o menos? Vamos a hacerlo con un if. Si bien hay varias maneras de hacer esto, vamos a hacerla sin complicar demasiado con un if. Sí, el valor
Dijimos que era menor o igual a 1000, ¿no? Es el enunciado. Si se extraen 1000 o menos, el cargo por la operación es de 20 pesos. Por lo tanto, nuestro saldo va a ser menos igual al valor, ¿sí?, más 20 pesos. ¿Está bien? Yo extraigo 900 pesos. Me va a sumar 920, o sea, me va a restar al saldo 920. Ahora, si no es menor a eso, lo que dice acá es que le va a aplicar un 20%, acá, un 2%, perdón, un 2% sobre el importe que vamos a extraer. Y esto se puede calcular así. Acá no va ninguna condición. Else, el saldo lo vamos a disminuir en el valor que va a extraer. Para calcularle, sumarle el 20% a un valor, podemos hacer esta cuenta. Por 1.02. Estaría resuelto el extraer. A ver si se entiende cómo es la cosa. Si el valor a extraer es menor o igual a 1000, entonces el saldo va a tomar el valor del saldo menos el valor más 20, que esta es como la comisión por la operación de extracción desde la cuenta con gastos. Ahora, si lo que se extrae es un valor superior a 1000, entonces al saldo le va a restar ese valor más un 2%. Y esta es la operación o el cálculo para hacerle el 2% sobre un valor. Siguieron, hay mucha matemática para un sábado a las 5 de la tarde, ¿no? La verdad que sí, esto va para un lunes a las 4. ¿Quedó alguien vivo? Sí, sí, sí. Bueno, y la cuenta combinada ya es un poquito más complicado. Estaría bueno ver si lo... En realidad va a manejar dos tipos de cuenta. Dice que tiene dos cuentas, una primaria y una secundaria. Si se deposita, el importe pasa a la primaria. Si se extrae, es así. Si la cuenta primaria tiene saldo suficiente, se extrae de la primaria. Y si no, de la secundaria. Vale suponer que la secundaria siempre tiene saldo. O sea, siempre tiene saldo. Podemos pensar que es como una caja de ahorro y después una cuenta corriente que a veces tenés un acuerdo sobre giro importante. Pero podría venir más o menos así, ¿no? El saldo de la combinada es la suma del saldo de las dos. A ver cómo hacemos eso y ya después cerramos. Porque hoy, como les dije, si no, se me va a pudrir todo acá adentro. ¿Qué tiene la cuenta combinada? Tiene una cuenta primaria. Vamos a decir que es una cuenta primaria. Y además tiene una cuenta secundaria. Tiene dos cuentas que se tiene que acordar, ¿sí? Puede ser de cualquiera de los dos tipos, las cuentas. Puede ser cuenta corriente o cuenta con gastos. Cada una tiene su propia lógica al depositar o al cobrar. Ahora bien, tiene que ser polimórfico esto, ¿sí? ¿Podemos definir como un var property acá a var cuenta primaria o cuenta secundaria? ¿Qué les parece? Para poder setear quién es la cuenta primaria. No se animan, a que los rete. Pero acá no te dice No, tengo nada, así miedo. que podrías hacerle un property. Podría ser un property, exacto. Porque no habla de modificar el valor de la cuenta, ¿sí? Lo que habla es de que yo pueda cambiar el tipo de cuenta. Los tipos de cuenta van a ser o corriente o con gastos, y la cuenta combinada es una cuenta que adentro tiene dos cuentas, ¿sí? Pero acá no le modifico el valor o el saldo de la cuenta. El saldo lo va a tener
dentro de su propio objeto de tipo cuenta. ¿Sí? Así que sí puede ser un var property ahí, sin ningún problema. Bueno, entonces ahora tenemos que hacer los métodos saldo, depositar y extraer. Depositar, extraer y saldo. Bueno, vamos con el más fácil. ¿Cuál es el saldo de la cuenta combinada? El saldo de la combinada es la suma del saldo de las dos. Entonces es fácil. A ver, alguien que me dicte que es fácil. Bueno, lo escribo yo, ¿eh? Cuenta primaria, que va a tener su saldo. Y recuerden que las cuentas saben responder su saldo porque tienen un método saldo. Más cuenta secundaria punto saldo. Ahí tenemos ya el saldo de nuestra cuenta combinada. Vamos a ver cómo es depositar y cómo es extraer. Si se deposita el importe, pasa a la primaria. O sea que acá siempre al depositar se va siempre a la cuenta primaria. Por lo tanto es fácil. Al depositar, ¿qué mensaje le tengo que mandar? Depositar a cuenta primaria. Claro, entonces cuenta primaria, punto, ¿qué mensaje le mando a la cuenta primaria? Estaba por acá, depositar. ¿Qué le voy a depositar? El valor que indicamos acá. ¿Sí? ¿Bien? ¿Se entiende? Esto hace un depósito sobre la cuenta primaria. Bueno, vamos a ver cuando extrae. Ahí es donde viene medio chinasco la cosa. Si se extrae es así. Si la cuenta primaria tiene saldo suficiente, se extrae de la primaria. Y si no, de la secundaria. Vale suponer que la secundaria siempre tiene saldo. Entonces, tampoco es una locura esto. Tenemos que preguntar acá. ¿Qué preguntamos? Sí. ¿Cómo sería? ¿Cómo podemos verificar si tiene saldo suficiente para hacer la extracción? Si el saldo es mayor al valor que ingresa. Exacto. Entonces es sobre la cuenta primaria, punto. Saldo es mayor o igual a el valor, dijimos, ¿no? Entonces, ¿qué hace esto? Y extrae el valor. Claro, llamás al extraer de ahí. De cuenta primaria. Cuenta primaria, punto, extraer. Y acá le extraemos el valor. Y si no, Si no, extraer de la secundaria, que supuestamente siempre tiene saldo. Punto, extraer valor. Ahí está. ¿Sí? Ahí ya tenemos nuestro método de depositar y nuestro método de extraer. Hecho esto, ahora viene una seguidilla de ejemplos para testear y para hacer métodos. Agregar en la casa, hay que agregar los métodos gastar, que hace la extracción del importe que corresponde a la compra de cada una de las cuentas. Bueno, y esto se los voy a dejar y los ítems desafío que vienen acá, se los voy a dejar y después los vamos a revisar a ver si los pudieron hacer. Estos se complican, los ítems desafíos. Se complican un poquito. Estos los tienen que poder hacer, gastar, dinero disponible y comprar cosas. Esto lo pueden hacer sobre la casa, agregar estos métodos porque no son muy complejos. Yo les dejo igual, ahora les voy a dejar acá en el chat, voy a hacerle un push más tarde. ¿Cuál es el nombre de mi repositorio? Sí. Que en var property, cuenta primaria y secundaria, dice, esta variable podría no asignarse nunca. Me parece una alarmita, igual que usted. Sí, porque de hecho
podría ser, tendría que tal vez inicializarla, ¿no? Con alguna de las cuentas como para que no chille esto. Y después igual. eventualmente cambiarla, ¿no? Lo que pasa es que si vos creás el objeto de cuenta combinada, deberías asignarle el valor de la variable, si no estos no van a funcionar. Vamos a inicializarlo en principio como cuenta corriente y cuenta con gastos. Corriente y igual a cuenta con gastos. Así, gastos. Así no chilla. Ahí queda. Está inicializado, pero a través del property yo los puedo cambiar, ¿eh? ¿Se entiende esa, no? Podrían ser las dos cuentas corriente, una con gastos y otra corriente, digamos, no hay problema con eso. Iba a buscar el nombre del repositorio por si después lo quieren ver. Ahora lo voy a buscar. Espérenme un cachito que creo que lo tengo Igual acá. si está subido al Git, se busca por tu nombre, tu usuario, mejor dicho, y el nombre del ejercicio. Sí, igual les dejo acá el privilegio de los que sobrevivieron hasta ahora. Ay, espere que... no, Creo que la mayoría, no éramos 14 y se cayeron 2 nada más. Ah, estamos todos. Pues yo, como no voy viendo quiénes quedan, ahí les pongo acá. No hice el push todavía, pero ahí les paso el nombre del repo. De hecho, git, esperen. Ahora. Git status. Hernán, ¿lo estás haciendo sobre la plantilla, puede ser? Puede ser. Todo puede ser. Porque entra el enlace ese y pone la plantilla. Ah, sí, mirá. Sí, estaba por pushar en la plantilla original. Estaba por pushar en la plantilla. Bueno. Sí, se ve que no me... No, pero yo hice el coso, ¿eh? No, pero claro, abrí en el Wolock, abrí la plantilla. Qué despistado. Casa de Pepe y Julián, sí, es la plantilla. Bueno, total queda... ¿Cuál es el problema? Queda en el... Yo avisaba nomás. No, pero está bien, no importa. Queda en el... ¿Cómo es? En la organización de este cuatrimestre, para la próxima no va a quedar. Sin test ni desafíos. Claro, el tema es que los que no los tuvieron hoy y lo bajen, ya les va a aparecer todo hecho. Sí. Podría ser. Bueno, honestidad, borran todo y lo hacen solitos. No, sí, van a ser todos honestos. No, digamos, si no vinieron a hacerlo acá, no lo van a... Ya está. Nadie lo va a ¿De qué les sirve ver la solución sin haber visto el proceso? Somos grandes, ya sabemos, Sí. supuestamente sabemos lo que tenemos que hacer. Te engañás a vos mismo, la verdad que te engañás a vos mismo. Así que bueno, está como main, ¿no? Origin main. Ahí está. Lo estoy pushando, así que bueno. Ahí les va a quedar. Me tengo que acordar bueno, igual yo después el template, ahí gracias Valen y Mati, del cuatrimestre que viene agarro el template, el original, así que no agarro el de la organización. Por lo tanto, no nos va a quedar con la solución. Así que bueno, ahí está. Si quieren copiar eso y después comparar con la solución que están haciendo ustedes, y si estaría bueno que traten de hacer los ítems desafío, porque en el próximo trabajo práctico entregable va a haber alguna de las cositas que están ahí como ítem desafío. Estos de acá abajo. También como desafíos, ¿sí? No como obligatorio, pero sí como desafío. Y está bueno que los hagan, porque les va a picar la curiosidad, che, ¿y vos cómo lo resolviste? ¿Y vos cómo lo hiciste? Y suma un montón. Así que bueno, dicho esto, voy a cortar la grabación